Muy buenos días. La siguiente exposición trata sobre la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con transformada de Laplace. Esta exposición va presentada hacia los profesores Peter Thompson, Marta Delgado, Liz Tello y hacia mis compañeros de clase. En un primer inicio les voy a comentar sobre la transformada de Laplace, puesto que ya conocemos su forma debido a las antiguas exposiciones. Pero no está de más recordar que la transformada de Laplace es empleada para las ecuaciones diferenciales, puesto que ésta la modifica reduciéndolas o simplificando muchos de los pasos que tenemos que realizar para solucionarlas, haciendo que nos facilite el proceso, disminuyendo ya sea el grado o los pasos que se tengan que efectuar durante la solución de esta misma. Una de las propiedades y datos que tenemos que tener en cuenta para lo que sería la resolución de ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de Laplace es, en un primer instante, las tablas para las transformadas de Laplace, pues estas van a ser de crucial importancia para la resolución de estos pasos y ahorrarnos mucho tiempo al momento de hacer los cálculos. Entre estas, un ejemplo es la linealidad, la cual es que la transformada de la suma de unas funciones es igual a la transformada de cada una de esas funciones. Eso y tomando en cuenta que, por ejemplo, aquí las constantes pueden salir de la transformada. Otro dato a tener en cuenta, propiedad, es que toda función de x de orden exponencial debe ser continua para todo t y mayor a cero. Y pues para la resolución de los cálculos, tener en cuenta la transformada de la derivada y asimismo la transformada de la segunda derivada, que es el mismo proceso análogo de la primera, la segunda, tercera, hasta la cantidad de veces que derivemos. Otra propiedad a tener en cuenta es la del teorema de la traslación, la que dice que para cada la transformada de una exponencial a la a por t por una función es igual a esa función transformada en la que cada s de esa función va a ser restado por una. La transformada inversa de Laplace. Eso también lo tenemos que tener en cuenta y lo hacemos con memoria, puesto que tenemos que conocer o entender, como lo nombré antes, que la transformada de Laplace es un proceso al cual acudimos al momento de resolver ecuaciones diferenciales, ya que esto nos facilita cuando ya tenemos ecuaciones de orden superior, por ejemplo, de grado 4, 5 o más. Aplicando la transformada de Laplace, eso se nos puede reducir o simplificar hasta un ejemplo, una ecuación diferencial de grado 1 o grado 2, lo cual es muchísimo más sencillo de resolver que una ecuación de grado 4 o de orden superior, por así decirlo. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que la transformada de Laplace se aplica en conjunto a la transformada inversa, puesto que al aplicar la transformada de Laplace estamos transformando, valga la redundancia, una función en otra. Y al momento de querer devolver esa función que tenemos originalmente en los términos que hicimos reducir, tendremos que aplicar la transformada inversa. Eso sí, teniendo en cuenta las propiedades que se tienen que aplicar al momento de aplicar la inversa de la transformada de Laplace. Un ejemplo de una función que tenemos que tener en cuenta es, y que vamos a ver inmediatamente, es el Heaviside. La función Heaviside se puede expresar de diversas maneras, pero necesitamos saber o conocer cómo expresar la función de esta. Esto que por un lado funciona a trozos, como en este caso, o por su gráfica. Para este ejemplo, les quiero demostrar que, por ejemplo, en un inicio, por ejemplo, aquí en esta gráfica, tenemos que inicia en 2, lo podemos ver que inicia en 2, y se dice que para cada t mayor o igual a 0 y menor que 2, va a ser igual a 2, aquí lo vemos. Para un t mayor o igual a 2 y menor que 3, va a ser menos 1,
y para cada t mayor o igual a 3 va a ser cero. Aquí lo podemos ver en la gráfica, puesto que en términos de la función, iniciando en 2 tiene un salto, o por así decir, una decaída de 3 como lo podemos ver aquí, de 2 a uno, de uno a cero y de cero a menos uno, en el que se hace menos uno para el intervalo entre 2 y 3 como lo dice, y tiene un salto positivo en el que se hace cero para cada t igual o mayor a 3. Al momento de reemplazar esto, ya sea porque lo tengamos denotado de esa manera o en una gráfica, podemos ver que es el intervalo en el que iniciamos, o la primera condición con la que iniciamos, que por ejemplo en este caso es 2 menos aquí la de caída de 3, que en este caso sería el salto, que es uno 2 3 3 por la función Heaviside de ese intervalo, que en la que ocurre ese salto, perdón, que en este caso es 2 como lo podemos ver. Entonces, por el momento tenemos 2 menos 3 por la función Heaviside de t menos 2, que como ya conocemos antes, la función Heaviside está dada o está denotada por la función de ser Heaviside de t menos una a, que en este caso sería el 2. Y aún no termina. Podemos ver que aquí hay otro salto en el que solo se hace un salto de uno, por eso es uno por la función Heaviside de ese instante en el que ocurre, que es 3, por ende sería Heaviside de t menos 3. Un dato a tomar en cuenta es que en ciertos libros o anotaciones vamos a encontrar que la función Heaviside puede estar denotada por una U, pero no nos debemos confundir, puesto que eso significa exactamente lo mismo, sigue siendo la función Heaviside. Para el siguiente ejemplo, les quiero explicar lo que acabo de comentar. Aquí tenemos en una ecuación también la cual vamos a emplear la transformada de Laplace, y tenemos eso, y2' más 4y igual a una función de t, cuando la función de t es trozos de una función Heaviside. Con estas condiciones en las que y para x siendo 0 es igual a 2 y y' x siendo 0 igual a 0. Aquí, como podemos ver, despejamos, o bueno, aplicamos la función en la que en este es el intervalo en el que inicia, o la condición en la que inicia, como hicimos en el ejemplo anterior, que sería menos 4t más 8pi menos el salto, que para este caso el salto sería la misma función que hemos dado, por la función Heaviside. La función Heaviside en este caso está ocurriendo en el punto de 2pi, por lo que la función Heaviside queda de t menos 2pi. Ya teniendo la función f de t, la reemplazamos aquí y tenemos que nuestra ecuación es y2' más 4y igual a menos 4t más 8pi menos 4t más 8pi por la función Heaviside. Por lo que conseguimos o iniciamos de una a aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la igualdad. Aquí la transformada de la segunda derivada, que como podemos ver aquí, hay que tener en cuenta cómo la transforma la segunda derivada, que es s al cuadrado por la transformada de la función menos s por la función en x siendo 0 menos la función derivada, o bueno, f' siendo 0, de x siendo 0. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestra función aquí derivada, transformada, haciendo la transformada de la segunda derivada, siendo s de y de 0 y y' de 0. Pero usando nuestras condiciones podemos ver que y de 0 es 2 y y' de 0 es 0. Entonces, este se cancela porque haría 0 y este es 2, como lo podemos ver aquí consiguientemente. Y otras aplicación a tener en cuenta es la transformadora constante, que es a sobre s, la transformada de t, que es 1 sobre s al cuadrado, y la transformada del Heaviside por una función. Aquí podemos ver que es
Euler a la menos a por s por la transformada de esa función en la que a cada término se le suma una, en el que a cada término de t, perdón, se le suma una. Ah, claro. Entonces, aquí seguimos y por este lado ya vemos que hicimos la transformada de lo que está a la izquierda de la igualdad. Procedemos a aplicar la transformada de lo que está a la derecha de la igualdad. Entonces, ¿qué es esto? Menos 4t, menos 4l, la transformada de t, que 4 es una constante, sale, y aplicamos la transformada de t, que como ya sabemos es 1 sobre s al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Menos 4 sobre s al cuadrado, más la transformada de 8pi, que es una constante, entonces queda más 8pi sobre s, menos, aquí es la transformada del Heis de la función, de una función por el Heaviside. Entonces, sabemos que por lo que tenemos aquí, entonces la transformada del Heaviside es Euler a la menos 2pi por s, aquí, como lo aquí lo tenemos, que en este caso 2pi es el a, por la transformada de la función más un a. Entonces, aquí lo tenemos, la transformada de la función más una que la a, para este caso es 8pi. Entonces, aquí podemos ver que el, perdón, bueno, aquí aplicamos distributiva y, como podemos ver, se queda en la transformada de menos 4t menos 8pi más 8pi, por lo que el 8pi se cancela, quedándonos la transformada de menos 4t. El menos 4 es una constante, por lo que puede salir de la transformada. Y menos con menos más, y quedamos con 4 por Euler a la menos 2pi por s de la transformada de t. Siguiendo la misma analogía de que la transformada de t es 1 sobre s al cuadrado, por lo que nos queda esto. Entonces aquí, para este punto, ya tendríamos la transformada de lo que esté a tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad. Como podemos ver aquí se encuentra, pero aún no hemos terminado. ¿Qué pasa? Vamos a dejar esto en términos de la transformada de y, y en este caso es como a lo que convertimos la nueva función, pero lo vamos a dejar en términos de esa nueva transformada de y, que sería en este caso nuestra función. Aquí vemos que podemos sacar un factor común L, de la transformada de y, como se ve aquí en este paso, y el menos 2 lo sumamos a ambos lados, por lo que aquí se cancela, y aquí nos queda a la derecha de la igualdad. Eh, Como podemos ver, aquí cada uno de esos términos en su denominador tienen s, están en términos de una s, ya sea s o s al cuadrado. En este caso, podemos modificarla para que todos tengan un mismo término. Entonces, lo que hacemos es multiplicar por un 1, por lo que sería, digamos, un ejemplo, s sobre s o un s al cuadrado sobre un s al cuadrado, que no va a afectar en nada. Simplemente es para dejar mejor expresada nuestra ecuación. Aquí, por ejemplo, menos 4s al cuadrado se dejó tal cual, ya está en términos de s al cuadrado, que es eh, el mayor exponente. 8pi sobre s se multiplicó por un s sobre s, dejándonos como resultado un 8pi por s sobre un s al cuadrado. El 2s se multiplicó por un s al cuadrado sobre s al cuadrado, por lo que nos queda en términos de 2s al cubo sobre s al cuadrado. Y pues aquí no se le multiplicó, puesto que ya está así como el 4, con un s al cuadrado como denominador. Aquí simplemente ya que todos tenían el mismo denominador, lo dejé expresado en esta fracción y este no lo quise tocar, dejándolo así por facilidad. Puesto que aquí podemos ver que este factor común que obtuvimos aquí, lo podemos pasar a multiplicar a dividir por cada término, como lo ven aquí, y ya tenemos despejado todo en la transformada de y, que como sabemos la transformada de y es otra función, o en este caso y mayúscula.
Entonces tenemos esto, que la y es esta fracción más esta fracción por el Euler a la menos 2pi por s. Aquí podemos ver que para facilitarnos podemos aplicar fracciones parciales, por lo que el siguiente paso es separar por fracciones parciales. Para facilidad visual, lo realicé por lo que se encuentra por el primer parte de esta función y luego por la segunda, para que así tengan un- una mejor facilidad a la parte visual. Entonces, lo que es para el primer lado, aplicamos las fracciones parciales, que son estas, por un s al cuadrado, y el otro término, que sería un c por s más d. ¿Y qué hacemos? Esto pasaría a multiplicar por cada término y se cancelarían ciertos términos, dándonos por consiguiente esta igualdad, como tenemos acá. El paso que procedemos a hacer es distributiva, como ya lo tenemos aquí, y podemos igualar, por ejemplo, según los términos, claro. Por ejemplo, aquí sabemos que 2 por 1 es el cubo, y a este lado podemos ver los términos semejantes, por ejemplo, en este caso sería el a y el c son los únicos que tienen un s al cubo, por lo que a más c es igual a 2. Luego procedemos a ver los términos que están acompañados de una s. Por ejemplo, aquí eh, podemos ver que es a 4as nada más. Entonces, 4a es igual a 8pi. Y como podemos aquí ver, tenemos un s al cuadrado, pero a este lado de la igualdad no hay ningún s al cuadrado, por lo que, por ejemplo, los términos que tienen s al cuadrado, que son b y d, b más d, serían igualados a cero. Por último, el término que no tiene ninguna s, como podemos ver, es 4e, es igual a 4. Entonces, a- aquí despejamos el b. B nos queda como menos 1. Entonces, aquí tenemos el valor de b. Asimismo, aquí tenemos el valor de A, que esto está multiplicando, pasa a dividir, nos queda una igualado a 2pi. Aquí pues simplemente sabemos que B es menos 1 por lo que ya despejamos anteriormente, por lo que consiguientemente D es igual a 1. Y aquí, como ya tenemos el valor de A, simplemente lo reemplazamos y nos queda que el valor de C es 2 menos 2pi. Entonces tenemos que tener en cuenta estos valores a la hora de reemplazarlos en estas constantes. Pero antes de eso, vamos a proceder a hacer la separación de fracciones parciales de la segunda parte, que es esta de acá, que se encuentra aquí abajo, en el segundo lado. Lo mismo. Entonces, tenemos la fracción. En este caso no tocó el Euler, no quise poner el Euler, pues no nos va a afectar el que no lo tomemos en esta fracción. Claro, si al final de esto lo multiplicamos por el euro tal cual, ahorita van a ver el paso, no se preocupen, y aplicamos lo mismo. Igualamos esto, ese término vas a multiplicar por cada uno, nos queda esto, eh, hacemos distributiva y vemos por términos semejantes a que se igualan. No tenemos a la izquierda de la igualdad no tenemos ningún término con s al cubo, por lo que, como ya sabemos, el a y el c igual a cero. Tampoco por un s al cuadrado, por lo que b más d también nos queda igual a cero. Tampoco no tenemos ningún término con s, por lo que, repito, a 4 por a, que en este caso sigue siendo igual a cero. Y solo tenemos un término que no está acompañado por ninguna variable de s, sería 4. Entonces sumamos 4b igual a 4. Teniendo así b igual a 1. Aquí, por ejemplo, 4, pues queda dándonos que a es igual a cero, por lo que ya sabemos de b, d queda como menos 1, y por lo que ya sabemos de a, c queda igual a cero. Entonces, reemplazando estos términos acá en las variables
Y asimismo, con los que obtuvimos anteriormente en las variables, tenemos la siguiente ecuación. Aquí ya reemplazada con cada término. Y como les había dicho antes, el Euler simplemente está multiplicando las nuevas fracciones. Ahora, ya teniendo esto simplificado, de haber aplicado las fracciones parciales y dejándolos en términos de una y, podemos ver que ya podemos aplicar la inversa, por lo que procedemos a calcular la inversa. Para este caso, tenemos lo mismo. Aplicamos la inversa para cada término. Aquí separamos, obviamente, pero sin perder el orden. Podemos ver aquí la transformada inversa de 2pi sobre s menos la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado. Aquí separamos, ambos con el mismo denominador. Y este 2 menos 2pi sale, puesto que es una constante. Aquí lo mismo, 1 sobre el s al cuadrado más 4. Y la transformada inversa de esto, que es una función, por un Euler, o bueno, por una función exponencial, que como podemos ver más arriba, tenemos el ejemplo de las propiedades que vamos a usar aquí, perdón, aquí. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta las propiedades al momento de aplicar tanto las transformadas, así como las transformadas inversas. Entonces, volvemos a donde estábamos. Igualmente aquí se encontraba. Y miren, tener en cuenta, para la transformada inversa de una constante sobre s es igual a la constante. La inversa de 1 sobre s al cuadrado es igual a t. Y la transforma inversa de s sobre un s al cuadrado más un al cuadrado igual al coseno de a por t. Y la de una constante 1 sobre s al cuadrado más un al cuadrado es igual a 1 sobre a por seno de a por t. Entonces, aplicando las respectivas, y obviamente la que les nombré anteriormente, que es la función, la transformada de una función por un Euler a un menos a por s es igual al Heaviside por la transformada inversa, el Heaviside de t menos a, aclaro, por la transformada inversa de esa función, en el que para cada t de la función va a ser reemplazada por un t menos a. Entonces, vemos más adelante que tenemos aquí la transformada inversa del primer término, que es 2pi sobre s, que sería 2pi. eh, la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, que sería t. El 2 menos 2pi, pues sabemos que era una constante, por eso queda aquí igual. Y aquí, como vemos, es s sobre s al cuadrado más 4, que podemos ver aquí, que se encuentra, entonces queda coseno de a por t, siendo a 2. Entonces tenemos coseno de 2t, más, miren que aquí tenemos 1 sobre un s al cuadrado más 4, que es lo mismo que decir 1 sobre a por seno de a por t, que como lo podemos ver aquí es 1, un medio de seno de 2t. Y la última función, que es la transformada de la función por la exponencial, la podemos ver expresada aquí como el Heaviside de t menos a, que en este caso es 2pi, por la transforma inversa de estas funciones, que recuerden, cada t de la función va a ser reemplazado por un t menos a, que como ya sabemos es 2pi. Entonces, repito aquí el paso en el que tenemos ya lo que es 1 sobre s al cuadrado, que sabemos que es t, menos, eh, menos el, lo que es 1 sobre s al cuadrado más 4, que como ya lo vimos antes, aquí está 1 sobre a por seno de at, y aquí ya reemplazamos cada t por un t menos a, como podemos ver aquí, el t menos a y un t menos a. Entonces, aquí aplicamos distributiva, pues, para facilitarnos, que ya la tenemos aplicada. Y aquí, como podemos ver, ya está la inversa. Aquí tenemos la función terminada. Pero hay un último paso que hay que tener en cuenta. Aquí ya tenemos la función y totalmente despejada.
pero tenemos que tener en cuenta que por las propiedades de las funciones trigonométricas, cualquier seno o coseno de x, al ser una función periódica, siendo el periodo 2pi, para cualquier múltiplo de 2pi sumado o restado a esa función, esta no se va a alterar. Por lo que, por ejemplo, aquí en este caso tenemos 2t menos un 4pi, no se va a alterar de ninguna manera, por lo que la dejamos como si fuera un seno de 2t. Es esta misma función, simplemente simplificando por las propiedades de las funciones trigonométricas, dejándolo en un seno de 2t. Ya tenemos por consecuente nuestra y. A continuación les tengo un ejercicio aplicado que les explicaré más adelante aquí mismo. Y a su vez les tengo unos ejercicios propuestos que pueden resolver para practicar y mejorar las habilidades. Bueno, continuando con el ejercicio aplicado, aquí podemos ver que es una viga empotrada con una carga distribuida y una fuerza P, siendo una distancia L, la carga distribuida aplicada hasta L medios y con las siguientes condiciones, en que y para x igual a 0, y prima igual a, de x igual a 0, y es prima de x siendo L, y, digo, y3 prima de x siendo L y y prima de x siendo L, todas van a ser igualadas a 0, teniendo en cuenta que la función, o la ecuación, pues en este caso la ecuación diferencial, es EI de y a la 4, y a la 4 prima igualado a la carga, que la carga es de Wx es esta. W sub 0 por un heaviside de x menos 0 menos W sub 0 por el heaviside de x menos L medios más la carga, como podemos ver aquí, por un delta Dirac de x menos L. Resolviendo esta función, tenemos esto. Entonces, como vine explicándolos anteriormente, procedemos aquí a aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad. Ya sabemos, pues por lo que les dije, pues por las condiciones que repetí en la exposición, aquí la transformada de lo que está a la izquierda de la igualdad, sale esta, es a la cuarta, por un y de s menos un s al cubo, por un y de cero, s a la segunda, a la 2 de un y prima de cero, s a la y2 prima es de cero y y a la 3 prima de cero. Por las condiciones que tenemos en un inicio, aquí podemos ver de y de 0 siendo cero y y prima de cero siendo cero, estos dos se nos cancelan, o pues se hacen cero. Y aquí, teniendo la transformada de lo que está a la derecha, nos queda esto, W sub 0 sobre S menos W sub 0 por Euler a la L medios por S sobre S más eh, P sub 0 por Euler a la menos L por S, que es pues, la transformada del delta I. Entonces, tenemos esta función ya. Aquí, como la tenemos transformada a ambos lados. Y como podemos ver, denotamos lo que es las constantes, puesto que para el primer caso, en el que y' de 0 sea un A y y3' de x siendo 0 un B. Entonces, lo usamos para despejar. Por lo que en este caso podemos ver que aquí despejado se reemplaza y tenemos lo mismo. Entonces ya vamos a despejar en términos de la y sub s, que es la transformada de la función inicial. Entonces tenemos, despejando claramente, despejando todo esto en términos del y de s, tenemos esta ecuación, esta función, por así decirlo.
Entonces, ya teniéndolo despejado, aquí pues reducimos varios pasos despejando, pero es simplemente unos pasan a sumar o unos a dividir. Es aquí, entonces aquí la tenemos despejada. Ya una vez despejada, con estas constantes, aplicamos la transformada inversa de Laplace para volver esta función de y a nuestra y inicial. Pues aquí ya está reducida. Entonces tenemos nuestra y de x. Este es el proceso que aplicamos anteriormente, obviamente con muchísimos pasos más reducidos, teniendo esta función. Pero como podemos ver, tenemos dos constantes, por lo que procedemos, que ya sabemos, de a y b, de la segunda derivada y la tercera, que simplemente pues lo sustituimos como por facilidad visual, que procedemos a aplicar la primera, segunda y, para el caso, tercera derivada para conocer los valores de nuestras constantes. Entonces, miren, acá está, pues según por nuestras condiciones de frontera. Entonces, hacemos la derivada de la función que nos da esto, luego la segunda derivada, que sería esta, y la tercera derivada, como podemos ver aquí. Facilitando pasos y pues para ahorrar tiempo, aquí ya se encuentran totalmente derivadas, tanto su primera, segunda y tercera derivada, y simplificadas, pues, aquí con los delta de Dirac. Simplemente qué vamos a hacer es cumplir las condiciones de frontera, que son que para el caso de la segunda derivada, siendo x, L va a ser igual a cero. Entonces, como lo podemos ver aquí, la segunda derivada, que es esta de aquí, todas las x, perdón, estas x las vamos a tomar como L. Aquí podemos ver, se hace L en el cuadrado, esto era un x, es un L al cuadrado, y dentro del Heaviside, que era un x, bueno, termina siendo un Heaviside de L medios, y la razón por la que aquí el Heaviside se hace 1, pues es más que todo de la misma, del mismo caso aplicado, que como podemos ver que cuando se encuentra en L medios es 1. Entonces, el Heaviside, aquí podemos ver, como lo estaba diciendo, es 1. Se hace 1 y nos da, pues, por consiguiente, esto, aquí simplifica, siendo igualado a 0 por las condiciones de frontera. Entonces, procedemos lo mismo, a aplicar aquí en la tercera derivada, las x reemplazarlas por L, lo mismo del Heaviside, de Heaviside cuando L medios es 1 y en 0 también es 1, pues como podemos ver aquí la carga distribuida, que en este caso lo usamos para expresando la función de Heaviside. Y como sabemos por las condiciones de frontera, eso es igualado a 0. Entonces, esto ya solo lo tenemos en términos de la constante b, la podemos despejar y nos da por resultado esto. Y aquí, y este resultado lo podemos reemplazar en lo que era la segunda derivada. Como podemos ver, para despejar a, ya tenemos el valor de b, el valor de b lo reemplazamos aquí, despejando en términos, bueno, despejando para conocer a, que aquí lo podemos ver, estas se cancelan, aquí me disculpan, el momento de escanear. No, aquí se toma mal, pero es W sub 0 por un L al cuadrado sobre 4 sobre 2i. Se cancelan términos y nos queda por final de que A es esto. Entonces, teniendo ya el valor de B y el valor de A, lo reemplazamos en nuestra ecuación de Y aquí está, como la tenemos en un principio, acá, aquí, miren, con los términos A y B, solo que ya reemplazados por los valores que obtuvimos. Aquí es lo de A y B. Aquí pueden verlo, pueden verificar. Y esta es nuestra función para la deflexión de nuestra viga. De aquí simplificada. Entonces, recuerden, aquí se encuentran
los ejercicios propuestos y muchas gracias por su atención.